Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Sí, justamente en esta noche de jueves 20 de noviembre y retomando el tema de la seguridad, de las estrategias, de las inversiones, pero también en el contraste de toda la violencia que se genera en regiones como el Istmo de Tehuantepec, vamos a platicar en los próximos 30 minutos y desde luego de toda la actividad deportiva, de los desfiles que se registraron el día de hoy. Quédese con nosotros. Un grupo de extrabajadores del tren interoceánico protestaron hoy allá en Matías Romero, previo desde luego a la gira que se tiene contemplada para mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum, y toman una obra prioritaria para exigir un finiquito. Se mantiene en Juchitán la desarticulación de una célula delictiva del cromo tras la Operación Sable. Comunidades con bloqueos de caminos y carreteras exigen recursos. Hoy mismo, allá frente al Palacio de Gobierno en Oaxaca, son las participaciones federales al cierre de este año. De acuerdo a las autoridades del Gobierno de Oaxaca, la puesta en marcha del C5, y que además tiene una inversión millonaria en infraestructura, debe reducir los tiempos de reacción y analizar los patrones delictivos. ¿Dará resultados? Veamos el siguiente reportaje. En noviembre de 2025, el gobierno de Oaxaca puso en marcha el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia, con una inversión de aproximadamente 776 millones de pesos. En su primera etapa incluirá cerca de 2,000 cámaras y, según la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, se enlazará con 23 centros de comando y control y 32 centros más, además de 30 arcos de seguridad y 227 puntos de atención policial. La Fiscalía General de Oaxaca afirmó que la tecnología reducirá tiempos de reacción, permitirá analizar patrones delictivos y aumentará probabilidades de detecciones en flagrancia. Hay estudios consistentes que demuestran una disminución constante entre despliegues tecnológicos a partir justamente de estos centros de control y comando y la reducción delictiva. El gobierno sostiene que la administración anterior dejó 640 cámaras, de las cuales solo el 60% funcionaba. La promesa es mejorar la detección en tiempo real y la coordinación entre policías municipales, estatales y fuerzas federales. Sin embargo, no se han publicado métricas sobre el tiempo promedio de intervención tras una alerta. Y las demás regiones del estado, hay municipios y ciudades que ya cuentan con centros de comando y control y redes locales de cámaras. Ejemplos documentados incluyen a Salina Cruz, que recupera o instaló C2 y cámaras tras años de abandono, o Tuxtepec, que reporta un C2 con más de 100 cámaras y arcos de seguridad, pero muchas regiones rurales siguen sin infraestructura, conectividad ni personal suficiente. Eso produce una diferencia tangible en la eficacia operacional entre el centro urbano y gran parte de la sierra, mixteca y comunidades aisladas. Como parte de la Operación Sable, la Fiscalía y fuerzas de seguridad desmantelaron 23 cámaras instaladas ilegalmente, que servían como espejos para bandas criminales. A pesar de la inversión y el número de cámaras, hay poca información pública sobre su distribución exacta. No se han divulgado mapas por colonia ni datos sobre cuántas están en zonas rurales, carreteras o puntos de alta incidencia. Oaxaca tiene 570 municipios, muchos de difícil acceso por su dispersión poblacional, lo que complica una cobertura uniforme y hace probable que la mayor parte del sistema beneficie primero a la capital y a las zonas conurbadas. Mega Noticias. Ahí está este tema que de verdad es bastante interesante y sobre todo porque nos lleva a revisar si las autoridades efectivamente capacitan a las personas que están en estos centros de control, porque muchas veces, y lo decía nuestra compañera Naomi Flores en el reportaje, la delincuencia organizada, bueno, pues prácticamente toma el control de estos centros de control, sea el C2, sea el C5, y entonces ahí le dejamos abierto el tema porque
hay tanta desconfianza, la percepción ciudadana de inseguridad es tan alta que no se sabe realmente si las cámaras nos brindan seguridad o no. 971-112-1300, muy a propósito del tema, indispensable hablar con los especialistas en ciberseguridad. Se trata de Fernando Díaz, quien es director general de la empresa TGK, una empresa que además justamente se especializa en estos temas que van de la mano con el robo de identidad, con las páginas falsas, de repente con el robo de datos, el fraude, la extorsión, y en ese sentido, Fernando, bueno, con preocupación vemos que en muchos de los casos seguimos siendo víctimas de fraudes, lo decíamos, de robos de identidad, un secuestro express tremendo. ¿Cuál es tu opinión como especialista en temas de ciberseguridad? Yo considero que el día de hoy partimos de la base de la falta de conciencia y conocimiento respecto al nivel de riesgo en el que estamos los usuarios en términos generales de los servicios de información, ¿vale? Entonces, al final creo que nos hace falta como expertos promover precisamente estas buenas prácticas, los tips y de qué manera los ciberdelincuentes se están apoderando de la identidad digital a partir de engaños, información falsa, apócrifa que nos están haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Sí, claro, entonces, y es que no es una cuestión de repente solo de los ciudadanos, digo, como trabajadores también hay mucha falta de información y de capacitación en ese sentido. Recientemente, lo decíamos en el reportaje anterior, Fernando, bueno, pues se inauguró con una inversión millonaria en Oaxaca el C5. Aquí la pregunta es clara, ¿que dará resultados si contrastamos con el avance tan rápido que tiene la tecnología? Yo creo que el hecho de que se promueva la infraestructura de videovigilancia en una demarcación partiendo de un municipio y del estado, desde mi punto de vista, es inversión que no tiene sentido, porque la cantidad de información que se genera, imagínate, en 2,000 o 3,000 cámaras que están transmitiendo de forma más simultánea a un centro de comando y control, de verdad es inhumano. No hay poder humano que puede identificar una situación en tiempo real si no nos ocupamos en hacer el analítico de información de manera automatizada y cambiar eventualmente la inversión en infraestructura por análisis de información. ¿Qué tipo de información? De videovigilancia que pueda determinar conductas probablemente delictivas para que sea un alertamiento preventivo y entonces salir de la parte reactiva en la que hemos vivido a la parte preventiva. Exacto, coincidimos contigo, la prevención que es tan importante en estos temas. Y fíjate, Fernando, que bueno, apenas vemos, seguramente que tú vas a coincidir con nosotros, a las y los diputados, a las y los senadores proponer leyes, por ejemplo, contra la extorsión, que es un delito gravísimo, pero no hay todavía nada, no hay propuestas que hablen de la importancia que tiene la ciberseguridad, que además me parece que es un tema muy importante de atender, quizá más importante que algunas de las reformas que se han aprobado recientemente. ¿Qué opinas? Mira, hablar particularmente de Oaxaca sería prácticamente hablar de la condición en la que está no solamente Oaxaca, el país completo, porque la situación de verdad hoy es crítica, no solamente en Oaxaca, por una simple y sencilla razón. No tenemos una ley de ciberseguridad. Y al no tener una ley de ciberseguridad es exactamente lo mismo que pasa en Oaxaca, que en Puebla, que en Nuevo León, que en donde sea, porque no tenemos esta regulación. Y entonces, al no tener una regulación, eventualmente los ciberdelitos tienden a incrementarse, porque no hay un ente de investigación que persiga, que tenga primero, obviamente, la capacidad tecnológica, que tenga los perfiles adecuados en un ministerio público especializado para poder evaluar
perseguir e investigar un presunto delito cibernético. Y como no existe una ley, pues tampoco el juzgador con base en qué criterio juzga una presunta situación delictiva. Entonces, yo te diría, Connie, que no es específicamente Oaxaca, es en términos generales de todo el país. De todo el país estamos entonces en pañales en un tema que, insistimos, es importante hablar de la ciberseguridad. En cuántas ocasiones, bueno, pues no se ha dado, por ejemplo, el robo de datos a grandes empresas, instituciones bancarias, grandes firmas comerciales, pero bueno, vamos a continuar con este tema en el siguiente reportaje y desde luego con más entrevistas al respecto. Mientras tanto, le tengo breves para usted. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, expuso que este 2025 se han registrado 321 cierres a vialidades. Él dice que representa una disminución del 41.6 respecto al 2022. Precisó que hasta el 15 de noviembre de este año se han registrado 21 bloqueos, pero en el 2024 hubo 45 y hacia atrás, y en el 23 y en el 22. El asunto probablemente sí tenga razón en la disminución, pero ¿cómo se atiende la falta de un Estado de Derecho? ¿Cómo responde el gobierno del Estado a las pérdidas, a los daños ajenos que dejan este tipo de bloqueos carreteros? A mí me parece que no se trata de revisar una comparativa si en años o sexenios anteriores se trabajó mejor o peor. La realidad es el daño justamente que ocasionan este tipo de expresiones. Durante este fin de semana largo, del 14 al 16 de noviembre, con motivo del Puente de la Revolución Mexicana, Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido vuelven a registrar una derrama acumulada de 281 millones de pesos. Turismo informó que representa un incremento de 56 millones de pesos. Oaxaca alcanza cifras importantísimas y la costa. Se mantienen estos 3 puntos del estado como grandes destinos turísticos. Integrantes de la 66ª legislatura se reunieron con funcionarios de finanzas del gobierno del estado para revisar el paquete económico 2026. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, la señora Tania Caballero Navarro, destacó que contemplan la contratación de un seguro para contra riesgos catastróficos, el incremento al salario de las y los policías, la destinación de más recursos y bueno, ojo con esta declaración, contratar un seguro contra riesgos catastróficos que según habían dicho que lo teníamos. Bueno, vamos a ver si se trata solamente de una renovación, tema prioritario para estados como Oaxaca. Hay que acudir porque iniciaron las jornadas gratuitas de mastografía en el Istmo de Tehuantepec del 20 y hasta el 28 de noviembre. En el CAMI contamos con atención gratuita en las áreas de trabajo social, psicología de adultas, psicología infantil, área legal y traductora indígena. A todas aquellas mujeres que atraviesan una situación de violencia familiar o de género, sus hijas o sus hijos. El Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Asociación Civil, tiene una trayectoria de más de 30 años trabajando el tema de violencia contra las mujeres a través de acciones en prevención, detección y erradicación de las violencias. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Dándole seguimiento desde luego a todo lo que se ha registrado
de manera muy concreta en Juchitán, los avances que muestra la Fiscalía sobre justamente la desarticulación de la célula criminal El Cromo. Veamos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó avances en materia de seguridad en Juchitán de Zaragoza, donde operativos federales y estatales han confrontado a algunos integrantes de la célula criminal denominada Comandante Cromo, responsable de homicidios, extorsiones y desapariciones. En este mes de noviembre, donde particularmente hubo un aumento de estos hechos, pero con la colaboración de Marina y la Fiscalía, han comenzado a presentar resultados en cuanto a detenciones, pese a los altos costos para la población que esto ha tenido, pues hay víctimas inocentes en medio de esta violencia. Pues hay reacciones, ¿no? Y parte de lo ocurrido en días pasados tiene que ver justamente con este proceso de reacción a las intervenciones que se están llevando a cabo en este lugar. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que el operativo Sable ha permitido realizar alrededor de 30 cateos y la detención de 12 personas, que se suma a otro grupo criminal presentados a través de un organigrama delincuencial que busca mantener el control territorial del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con la información del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la expansión de este grupo criminal, que busca apoderarse de uno de los polos de desarrollo estratégico y una zona clave que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. En días pasados hubo un proceso de fortalecimiento de esta estrategia. Más de 500 elementos fueron sumados a este proceso, insisto, de manera particular en Juchitán. Sobre la práctica que es bastante común ya en Juchitán de Zaragoza, donde familiares retiran cuerpos de víctimas antes de que lleguen las autoridades, reiteró que existen más de 10 carpetas abiertas y varias judicializadas, asegurando que ninguna costumbre social debe impedir las investigaciones en un contexto de violencia activa. Sí, cada que se llevan un cuerpo, eso es un delito, es una alteración de una escena del crimen, y se han abierto carpetas. Rodríguez Alamilla afirmó que el objetivo es reconstruir el tejido social tras años de disputa criminal y que las corporaciones mantienen acciones coordinadas para continuar con las detenciones de responsables. Mega Noticias. Vámonos con las 100 palabras de Eduardo Manzanares. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Un gobierno que no reconoce sus errores termina convirtiendo la soberbia en política de Estado. Miente, niega, minimiza y cuando la realidad lo desmiente, prefiere perseguir disidentes antes que corregir el rumbo. En nombre del pueblo, cierra filas contra el pueblo. Cuando cualquier crítica se traduce en sospecha, expedientes o espionaje, ya no hablamos de democracia, sino de miedo en el poder. Un gobierno que investiga a quien marcha y premia a quien calla es la antesala del autoritarismo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un país donde la lealtad pesa más que la ley, donde las plazas se vigilan más que a los delincuentes y donde pensar diferente es una sospecha permanente. Si normalizamos la intimidación, mañana nadie estará a salvo del poder arbitrario e impune. Todavía estamos a tiempo, o exigimos rendición de cuentas o aceptamos ser cómplices silenciosos del próximo totalitarismo. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Gracias, Connie. Los comentarios de la población esta noche señalan: entonces ya no habrá pretexto, dicen, para agarrar a los delincuentes y esperemos que las cámaras tengan buena resolución porque luego ponen cada cosa. Cierra su opinión. Otro comentario: ¿de qué sirven tantas cámaras si al final la misma justicia los deja libres según por falta de pruebas? Otro comentario: luego salen que están en mantenimiento y no hay prueba de los delitos que se cometen. Finalmente, siempre ha habido cámaras, no cambia nada. Y la misma policía se le desconfía, dice este comentario. Algunas opiniones con respecto a este tema en materia de seguridad y las nuevas tecnologías en el estado de Oaxaca. Y es que, cambiando un poco la temática, también hay que tener mucho cuidado con el tema de la estafa digital, y esos links a veces llegan que hacen que se roben tu identidad, tu información y con ello también a muchos otros sectores o también incluso desfalcos millonarios para la población con ciertas páginas. Veamos el siguiente trabajo.
En Oaxaca, la proliferación de páginas falsas y fraudes digitales se ha vuelto uno de los riesgos más recurrentes para la población, especialmente en temporadas de alto consumo o durante eventos que concentran la atención mediática. Autoridades cibernéticas advierten que estos portales ilegítimos imitan con gran precisión sitios oficiales, tiendas reconocidas o instituciones públicas para obtener datos personales, robar información bancaria o extorsionar a través de ofertas o ventas inexistentes. La Policía Cibernética de Oaxaca ha emitido diversas alertas ante el incremento de páginas de comercio electrónico falsificadas, que buscan engañar a consumidores durante la temporada de ofertas. Según registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre enero y noviembre de 2024 se recibieron reclamaciones de usuarios provenientes de 284 municipios del estado. Los productos más denunciados fueron las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y el crédito personal, que en conjunto concentraron el 40.5% de los casos. Pero mientras el consumo crece, también lo hace el riesgo a caer en ciberfraudes, sitios falsos, enlaces clonados y sistemas bancarios que colapsan en plena temporada alta. Las estafas se distribuyen a través de enlaces enviados por redes sociales y mensajes de WhatsApp, Instagram o Facebook, además de correos electrónicos, páginas réplica e incluso aplicaciones o enlaces pagados que simulan promociones reales. Entre enero y julio de 2025, la Unidad de Policía Cibernética del Estado reportó haber prevenido pérdidas superiores a 17.3 millones de pesos por suplantación de identidad, fraude y cobranza ilegal, mientras en la última semana de agosto se registraron 90 reportes ciudadanos vinculados a delitos digitales. En ese periodo se evitaron pérdidas por 293.280 pesos, se detectaron 32 publicaciones sospechosas para su bloqueo y se recuperaron cuentas robadas. Frente al aumento de estos fraudes, la Policía Cibernética recomienda verificar que las páginas tengan HTTPS y candado de seguridad, evitar ingresar datos financieros en dominios dudosos y desconfiar de ofertas demasiado atractivas. La Fiscalía reconoce que la falta de verificación por parte de los usuarios sigue siendo un punto crítico, mientras Oaxaca enfrenta limitaciones tecnológicas y de personal especializado que dificultan fortalecer la ciberseguridad ciudadana. Mega Noticias. Los últimos datos de la Unidad de Policía Cibernética señalan que del 30 de agosto al 5 de septiembre se atendieron por lo menos 180 acciones de prevención y con ello se logró atender, evitar un fallo económico de por lo menos 293.280 pesos derivados de una intervención oportuna. ¿Cuántas personas se vieron involucradas en este tipo de delitos que afortunadamente lograron una orientación adecuada? Con este comentario, regreso contigo. Nosotros le informamos a través de las breves locales. De reconocer este desfile de escuelas a nivel preescolar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, reunió a 32 instituciones en un recorrido lleno de presentaciones creativas con diferentes temáticas, participación activa de niñas, niños en el puerto de Salina Cruz. La verdad es que hay que reconocer mucho este amor que tienen las educadoras, los padres de familia, los propios niños, destacando desde luego, bueno, pues estas temáticas, ahí los podemos ver, como muchos más que se registraron, hubieron diferentes temas, pero no solo en Salina Cruz, pudimos ver en Juchitán, en Espinal, en Ciudad Ixtepec, de verdad, nuestro reconocimiento, bueno, para quienes hacen posible estos desfiles y desde luego el apoyo de los padres de familia que logran desde luego esta vinculación en días tan importantes con la comunidad, este desfile registrado el día de ayer en Salina Cruz. Bueno, está agendada la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para mañana alrededor de las 6 de la tarde a la zona norte del Istmo de Tehuantepec, 8:30 de la noche en la estación de Juchitán, y en ese sentido, bueno, pues también los extrabajadores de la empresa ABCD Arquitectura bloquearon la entrada principal del complejo ferroviario del corredor interoceánico. Alrededor de 100 personas impidieron el acceso al personal y maquinaria. Acusando falta de diálogo, los manifestantes informaron que van a permanecer en paro indefinido hasta que el área de recursos humanos les garantice solución
aprovechando que viene pues un gran equipo del gobierno federal en una de esas y bueno, pues logran que les paguen el finiquito pendiente. Los servicios de salud de Oaxaca y Sevienti anunciaron el reforzamiento de jornadas de mastografía gratuitas en la jurisdicción sanitaria número 2. Esto en IMSS Bienestar de Juchitán, Santo Domingo, Tehuantepec y Salina Cruz de 9 a 4 de la tarde para 100 estudios. Debe haber desde luego identificación oficial, CURP, y no haberse realizado el estudio en los últimos 12 meses. Estudios de mastografía, prevención gratuita en el Istmo. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que estaremos viendo a lo largo de este viernes. Cerramos la semana y lo hacemos con la presencia de bastante sol para la región. Mire usted, vamos a tener tiempo preferentemente despejado, el paso de algunas nubes, pero dispersas. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de aquí, el de Mega Noticias. Así le digo que estoy esperando que Juchitán tenga mucho sol y la temperatura llegando hasta los 35. Que la capital, una que otra nube y la máxima sea de 27 grados. Aquí nosotros tiempo muy soleado, poco viento, temperatura que llega a los 32 centígrados y subirá un pelín la temperatura hacia sábado y domingo. Vamos a estar viendo los 34 y se regresa la próxima semana valores entre los 30 y 31 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Protestaron los habitantes de Santiago Choapan porque les deben 3 millones de pesos en participaciones. Binisa Gunaluso no Gubicha Beurigi Bashiga, ne Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Ixmeña. Rakanedo Gunane Badusquidi, Kabani Gendanana, Lugendanabanesti, Sache Lulado Lucaye. Vigia número 11, Colonia Rodrigo Carrasco. Guná, Virginia, Calinolus Túbilo. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Regresamos desde luego con el tema de los policías de Oaxaca en crisis. Y esto va de la mano también porque veíamos justamente ayer a un policía auxiliar bancario en activo detenido, responsable de un triple homicidio. Veamos el trabajo de Noé Nolasco. La mayoría de los policías del país trabajan en escenarios complejos, entre horarios extenuantes, prestaciones limitadas, salarios bajos, falta de capacitación, sin herramientas, equipos e instalaciones para efectuar su trabajo de forma adecuada. 2 pantalones, 2 camisas, botas, chamarras y de la mejor calidad. Bueno. En Oaxaca solamente 12 de cada 100 policías estatales e integrantes de la Guardia Nacional cuentan con certificación único policial, colocando a la entidad en el penúltimo lugar de cumplimiento de este requisito. De forma contraria, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal colocó a Oaxaca como el segundo estado con mayor cantidad de elementos estatales por cada 1,000 habitantes, 1.6 por cada 1,000. En 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Oaxaca destacó la necesidad de contratación promedio de 250 elementos policíacos al año, siendo necesario un incentivo, un aumento salarial, por lo que para este 2025 las autoridades estatales reportaron un incremento del 17.4%, alcanzando 13,257 pesos mensuales para policías estatales. Contrastantemente, en ciudades como Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, el salario mensual promedio oscila entre los 25,000 y 27,000 pesos, dejando el sueldo de los policías de Oaxaca entre los menos competitivos. Y hoy este año pues nos están descontando casi 350 pesos quincenal. Oaxaca es uno de los estados que percibe menos salario entre sus policías y yo creo que tampoco es justo
que en vez de subir, bajemos. Panorama que se complica con la falta de capacitación y portación de armas para hacer frente a los hechos delictivos. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz, informó que de 153 municipios que se rigen por partidos políticos, 108 no cuentan con algún policía que esté capacitado para portar un arma, dejándolos vulnerables ante la delincuencia y de paso a la población. De acuerdo a la organización Causa en Común, en los últimos 5 años, 63 policías han sido asesinados en Oaxaca, exponiendo la crisis policial que atraviesa el estado y el país. Mientras la violencia se expande y la delincuencia crece, la seguridad localmente se queda desbordada y vulnerable. Mega Noticias. Vámonos desde luego con nuestra sección, las denuncias, como todos los jueves. Pobladores de Guadalupe La Nata, allá en Tequixtepec, mantienen cerrada la vía, exigen la liberación de 750,000 pesos y desde luego la liberación del dinero desde el 2023, ya vamos a terminar el 2025. Estas acciones de protesta mantienen desde hace 3 años afectando la movilidad de la autopista México-Oaxaca, pero no pasa nada, dicen que hay disminución en bloqueos. De acuerdo con el secretario de Gobierno, esta acción se mantiene pese a que ya se les ha dado respuesta permanente e incluso incremento de recursos. Habitantes de todas las comunidades de Santiago Choapan, de la cuenca del Papaloapan, iniciaron un bloqueo de protesta derivado de la inconformidad de la presidenta municipal Ermelinda Santiago. De acuerdo con los medios locales, el descontento se extiende en varias comunidades porque ya sabe usted, los presidentes pues no informan de en qué gastan los dineros. Ramo 33, 28, Fondo 4 exigen la entrega de cuando menos 3 millones de pesos que pues no tienen información de dónde puedan estar. Con esto nosotros nos vamos. Justamente Paco Ramírez ya a punto de entrar al aire para informarle de las consignas contra la marcha de la generación Z hoy en el marco del desfile. Quédese con él, que descanse. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.